Ahora mismo, mientras ves este video, hay miles de animales en el tejado de tu casa. ¿No los ves? Nunca los verás sin un microscopio. Llevan allí desde mucho antes de que construyeras esa casa, desde mucho antes de que existiera la ciudad donde vives, probablemente desde antes de que los primeros humanos caminaran sobre este planeta. Son el animal más resistente que existe, el único ser multicelular conocido que sobrevivió al vacío del espacio sin ninguna protección, y son tan pequeños que en este momento también pueden estar en el musgo de cualquier pared de tu jardín, en el agua de un río cercano, en el hielo de un glaciar y en el fondo del océano, todo al mismo tiempo. Se llaman tardígrados. En castellano los conocemos como osos de agua. Y la historia de lo que son, de lo que aguantan, y de cómo lo hacen, es probablemente la historia de supervivencia más extrema que existe en todo el reino animal. Empecemos por el principio, porque la primera vez que alguien vio uno, el nombre que le puso lo dice todo. Era 1773, y el zoólogo alemán Johann August Ephraim Goethe miraba a través de un microscopio primitivo. Lo que vio se movía lentamente sobre el musgo que estaba examinando, con 8 patas rechonchas que se desplazaban de forma torpe y pausada, y con un cuerpo redondeado y transparente que le recordó, de alguna manera, al movimiento de un oso pequeño. Lo llamó Clembacerbaren. Pequeños osos de agua. Un año después, el naturalista italiano Bonaventura Corti descubrió algo todavía más perturbador. Que esos mismos animales podían secarse completamente, quedar inmóviles durante meses, y luego volver a moverse cuando les añadía agua. Corti no supo bien qué hacer con ese dato. Poco después, el biólogo Lazzaro Spallanzani formalizó el estudio de ese fenómeno y les dio el nombre de tardígrados, que significa de paso lento, en referencia a su caminar. Hoy, más de 250 años después, ese nombre de osos de agua sigue siendo el que la mayoría de la gente usa, y esos osos de agua siguen siendo exactamente igual a como los vio Goethe, sin ningún cambio evolutivo apreciable en 2 siglos y medio de observación. Y no es que hayan cambiado poco desde el año 1773. Los tardígrados llevan sobre la Tierra desde hace más de 530 millones de años. Han sobrevivido las 5 grandes extinciones masivas que casi borraron la vida del planeta. La del Ordovícico, la del Devónico, la del Pérmico, la del Triásico, y la que acabó con los dinosaurios. En cada uno de esos eventos, desaparecieron entre el 75 y el 96% de todas las especies vivas. Los tardígrados estaban ahí antes de todas ellas, y siguieron estando ahí después. Antes de entrar a lo que hace a este animal tan excepcional, veamos qué es exactamente. Los tardígrados son animales. No bacterias, no hongos, no seres unicelulares. Son animales microscópicos con un sistema nervioso, un cerebro relativamente complejo para su tamaño, un aparato digestivo completo, músculos y un sistema reproductor. Su cuerpo tiene entre 0.1 y 1.5 milímetros de longitud, siendo la mayoría bastante más cercana al extremo inferior. Eso significa que son invisibles a simple vista o prácticamente invisibles. Tienen el cuerpo cilíndrico y dividido en 5 segmentos. La cabeza y 4 segmentos corporales, cada uno con un par de patas rechonchas que terminan en garras o en pequeños discos adhesivos. Esas 8 patas son exactamente las que Goethe vio caminando lentamente sobre el musgo. Lo que no tienen es casi todo lo demás que asociamos con los animales. No tienen sistema circulatorio. No tienen sistema respiratorio. No tienen pulmones ni branquias ni nada parecido. El oxígeno se difunde directamente a través de su cutícula, la capa exterior de su cuerpo, hacia los tejidos interiores, sin necesitar ningún sistema de transporte dedicado. Para alimentarse, tienen un par de estiletes retráctiles en la boca, una especie de punzones miniatura, que usan para perforar las células de algas, plantas o pequeños animales y succionar el contenido. Dependiendo de la especie, algunos son herbívoros y se alimentan principalmente de algas y células vegetales. Otros son depredadores que atacan bacterias, protistas e incluso otros tardígrados más pequeños. Y en los ecosistemas donde viven, desempeñan un papel funcional, controlan las poblaciones de microorganismos del suelo y el musgo,
Y contribuyen al reciclaje de nutrientes en ambientes que nadie asociaría con la biodiversidad. Se han descrito aproximadamente 1.300 especies distintas de tardígrados, y viven prácticamente en todos los ecosistemas que existen sobre la Tierra. Los encuentras en los musgos de un tejado en plena ciudad, pero también en los glaciares del Himalaya a más de 6.000 metros de altitud, en las fuentes termales, en el fondo de las fosas oceánicas, en los desiertos más secos y en los polos. Y cuando digo que están en el musgo del tejado de tu casa, no es una exageración poética. Los investigadores que estudian tardígrados los recogen literalmente en los musgos y líquenes de parques urbanos y tejados de ciudades. Hay tardígrados en el jardín de las plantas de París, en los musgos de los tejados de Tokio, en las paredes de cualquier ciudad que tenga algo de humedad y vegetación. La única condición que necesitan para estar activos es que haya una película de agua a su alrededor, aunque sea mínima. Y cuando esa película de agua desaparece, es cuando empieza la parte más increíble de esta historia. Si este tipo de información, donde el animal más pequeño e invisible del planeta resulta ser el más resistente de todos, es lo que buscas cada semana, suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma de asegurarte de que sigamos produciendo episodios así. La criptobiosis. Esa es la palabra que resume todo lo que hace al tardígrado único. Cuando las condiciones del entorno se vuelven incompatibles con la vida, el tardígrado no muere. No hibernar en el sentido habitual de ralentizar su metabolismo para ahorrar energía. Lo que hace es algo mucho más radical, detiene casi completamente su metabolismo hasta llegar a un nivel de actividad que en las mediciones está por debajo del 0.01% de lo normal. Y lo puede hacer por razones distintas. Si se seca el musgo donde vive, entra en anhidrobiosis por deshidratación. Si la temperatura baja demasiado, entra en criobiosis. Si la concentración de sal sube hasta niveles tóxicos, entra en osmobiosis. Si se acaba el oxígeno disponible, entra en anoxibiosis. Para cada tipo de adversidad ambiental, tiene una versión del mismo mecanismo, detener casi completamente la actividad y esperar. El cuerpo expulsa prácticamente toda su agua, pasando de un 85% de contenido acuático a apenas un 3%. Las patas se retraen hacia adentro. El cuerpo entero se contrae y se encoge en una forma compacta, casi esférica, que los científicos llaman tonel o tun en inglés. Y en ese estado, el tardígrado espera. El tonel no es un cuerpo vivo en el sentido habitual. El metabolismo ha cesado prácticamente por completo. No se alimenta, no respira en ningún sentido funcional, no crece, no se reproduce, no envejece. Y este último punto tiene una implicación que vale la pena detenerse a considerar. El tiempo que un tardígrado pasa en estado de criptobiosis no cuenta como parte de su vida. Su reloj biológico no avanza. Un tardígrado que vive 3 meses activos, entra en criptobiosis durante 10 años, y luego vuelve a activarse, tiene al despertar exactamente la misma edad biológica que cuando se deshidrató. Es, en términos estrictamente biológicos, inmortal mientras dure el tonel. No está vivo, pero tampoco está muerto. Está suspendido en un punto intermedio para el que la biología no tiene una categoría limpia. Y lo que puede aguantar en ese estado supera cualquier límite que hubieras dibujado para la vida. Temperaturas desde menos 273 grados centígrados, prácticamente el cero absoluto, la temperatura más baja posible en el universo, hasta más de 150 grados, que es suficiente para esterilizar cualquier superficie en la que trabaja la medicina. Presiones de hasta 6.000 atmósferas, 6 veces la presión del punto más profundo del océano, que destruiría los órganos de cualquier otro animal conocido. Dosis de radiación de entre 5.000 y 6.000 gras, cuando para un humano basta con 5 gras para provocar daño grave y la muerte. Inmersión en alcohol puro y en éter. Décadas sin una sola gota de agua. El vacío completo del espacio. Cuéntame en los comentarios cuál de esos límites te parece más increíble, porque cuando los puse en lista mientras preparaba este episodio, cada uno me parecía el más extremo, y luego llegaba el siguiente. ¿Cómo funciona esto a nivel molecular?
Durante décadas, los científicos creían que el secreto estaba en un azúcar llamado trealosa, que en otros organismos resistentes a la desecación actúa como una especie de anticongelante que protege las células. Pero cuando se midió la concentración de trealosa en los tardígrados en estado de criptobiosis, los niveles eran muy bajos en la mayoría de las especies, o prácticamente inexistentes. El verdadero mecanismo llegó en 2017, cuando Thomas Boothby y su equipo de la Universidad de Carolina del Norte publicaron en la revista Molecular Cell el descubrimiento de un conjunto de proteínas que hasta entonces nadie había encontrado en ningún otro ser vivo. Las llamaron TDP, proteínas intrínsecamente desordenadas específicas de tardígrados. La característica inusual de estas proteínas es que, en condiciones normales, no tienen ninguna estructura tridimensional estable. Son flexibles y caóticas en su forma. Pero cuando el tardígrado empieza a deshidratarse, los genes que las codifican se activan a máxima potencia y esas proteínas hacen algo extraordinario. Forman un sólido vítreo, una especie de cristal biológico que envuelve completamente los componentes celulares sensibles, las proteínas, los lípidos de las membranas, el ADN, y los mantiene inmovilizados y protegidos hasta que el agua vuelve. Para demostrar que las TDP eran realmente el mecanismo, Boothby hizo algo que tiene pocas comparaciones en la biología moderna, introdujo los genes de las TDP del tardígrado en células de levadura. Las células de levadura no tienen normalmente ninguna resistencia a la desecación. Con los genes de TDP del tardígrado activos, su supervivencia ante la deshidratación aumentó en más de un 100%. Las instrucciones moleculares del tardígrado funcionaron en un organismo completamente diferente. Y hay otra proteína del tardígrado que ha generado interés independiente. Se llama TSUP, proteína supresora de daño, y en lugar de proteger los componentes celulares generales, actúa directamente sobre el ADN, envolviéndolo y protegiéndolo específicamente del daño causado por la radiación. Cuando científicos japoneses introdujeron el gen de la TSUP en células humanas de cultivo en laboratorio, la resistencia de esas células a la radiación X aumentó en aproximadamente un 40%. Una proteína del tardígrado, introducida en células humanas, les dio una resistencia a la radiación que esas células no tenían. Comparte este video con alguien que estudie biología, biotecnología o medicina, porque las aplicaciones de las TDP están siendo investigadas activamente para uno de los problemas más prácticos de la medicina moderna, preservar vacunas y medicamentos en países donde no existe cadena de frío estable. Si las proteínas del tardígrado pueden proteger componentes biológicos sensibles sin necesitar agua ni temperatura controlada, eso tiene consecuencias directas en cómo se distribuyen los medicamentos en zonas donde la infraestructura sanitaria es precaria. Hay vacunas que hoy mueren durante el transporte porque no existe cadena de frío en los países más pobres. Si se puede usar la misma lógica que el tardígrado aplica a sus proteínas celulares para estabilizar proteínas de vacunas a temperatura ambiente, eso es un problema de salud pública global resuelto. Investigadores también estudian si los principios del TUM pueden aplicarse a la preservación de órganos para trasplante, que hoy tienen una ventana de viabilidad de pocas horas fuera del cuerpo. El oso de agua, el animal invisible del musgo de tu tejado, puede terminar siendo la clave para alargar ese tiempo. Pero el capítulo más extraordinario de la historia del tardígrado no ocurrió en un laboratorio. Ocurrió en el espacio. En septiembre de 2007, la Agencia Espacial Europea y Rusia lanzaron la sonda Foton M3. Entre los experimentos a bordo había uno llamado TARDIS, tardígrados en el espacio. Investigadores de la Universidad de Kristianstad, en Suecia, habían deshidratado cientos de ejemplares de dos especies, Richtertius coronifer y Milnesium tardigradum, y los enviaron al espacio exterior. Durante 10 días, esos tardígrados estuvieron expuestos al vacío del espacio, a la radiación solar ultravioleta directa y a las temperaturas variables del entorno orbital. Los resultados, publicados en 2008 y 2009, cambiaron lo que se creía posible para un animal multicelular. La mayoría de los tardígrados expuestos al vacío sin radiación UV directa sobrevivieron y mantuvieron su capacidad reproductiva. Entre los expuestos también a la radiación UV, un porcentaje significativo sobrevivió. Milnesium tardigradum mostró la mayor resistencia,
alrededor del 12% de los expuestos a toda la radiación solar directa sobrevivieron, se rehidrataron y produjeron huevos. Los huevos eclosionaron. Los tardígrados regresaron del espacio y se reprodujeron. Son el único animal multicelular del que existe registro científico verificado de haber sobrevivido a una exposición directa al espacio exterior. Dime en los comentarios si creías que un animal podía hacer esto, porque cuando lo encontré verificado en el artículo científico original, tardé en procesar que hablábamos de un animal y no de una bacteria o una espora. Y entonces llegó abril de 2019. El 11 de abril de 2019, la sonda israelí Beresiyet se estrelló en la Luna durante la maniobra de aterrizaje. Un fallo en el sistema de orientación a 150 metros de la superficie lunar hizo que la nave chocara a 500 km por hora contra el Mar de la Serenidad. La misión fue un fracaso. Pero a bordo de Beresiyet viajaba una carga que nadie esperaba. Miles de tardígrados deshidratados, embebidos en capas de resina epoxi entre láminas de níquel grabado, como parte de una biblioteca de la humanidad diseñada por la Arch Mission Foundation, una organización que quería dejar en la Luna un archivo de conocimiento que durara millones de años. Los científicos estimaron que el impacto probablemente no destruyó los tardígrados. La resina los protegía de la onda expansiva y la estructura de la biblioteca era suficientemente compacta. Con alta probabilidad, en este momento hay miles de tardígrados deshidratados en forma de tonel en algún punto del Mar de la Serenidad lunar, a la espera de que alguien llegue a rehidratarlos. Lo que no pueden hacer solos es activarse. Sin agua líquida, sin oxígeno, sin las microalgas de las que se alimentan, ningún tardígrado puede reiniciar su metabolismo, por resistente que sea la carcasa protectora del tonel. La colonización de la Luna por tardígrados es imposible sin ayuda externa. Pero el hecho de que estén ahí, con toda probabilidad intactos, generó inmediatamente un debate científico y ético que todavía no está completamente resuelto. Porque el fundador de la Arch Mission Foundation no informó a ninguna agencia gubernamental, ni israelí ni estadounidense, de que incluía material biológico vivo en la carga. Las regulaciones internacionales de protección planetaria, esas que prohíben enviar microorganismos a planetas donde podría existir vida, se aplican estrictamente a Marte y a ciertos cuerpos del sistema solar, pero no a la Luna. Sin embargo, el principio de transparencia en cuanto al contenido de las cargas espaciales existe precisamente para que estas decisiones se tomen de forma colectiva y con conocimiento pleno. La pregunta no era si los tardígrados podían contaminar la Luna. La pregunta era si cualquier individuo u organización puede decidir unilateralmente depositar seres vivos en otro cuerpo celeste sin que nadie lo autorice ni lo sepa. Suscribirte a Inteligencia Animal TV es la forma más directa de asegurarte de que sigamos encontrando estas intersecciones entre biología, ciencia y las preguntas que todavía no tienen respuesta definitiva. Y antes de cerrar, hay dos datos sobre la resurrección de tardígrados que resumen mejor que cualquier explicación lo que realmente estamos hablando. En 2016, investigadores japoneses revivieron con éxito tardígrados que habían estado congelados en una muestra de musgo antártico durante 30 años, desde 1983. Al rehidratarlos, volvieron a moverse, se alimentaron y se reprodujeron. El reloj biológico de esos tardígrados había estado completamente detenido durante 3 décadas. Y existe un registro incluso más antiguo. En 1948, la bióloga italiana Tina Franceschi rehidrató una muestra de musgo seco que había estado conservada en un museo desde 1828, 120 años antes. Los tardígrados de esa muestra volvieron a moverse. 120 años deshidratados, guardados en un museo, y al añadirles agua, volvieron a vivir. Y nadie sabe todavía cuál es el límite. 100 años es lo que se ha verificado. Pero en condiciones de frío extremo y oscuridad, como los de la Luna o como los del permafrost profundo, ¿cuánto tiempo puede durar el tonel? Los modelos teóricos sugieren que podría ser mucho más. Cuanto más exactamente, esa sigue siendo una pregunta sin respuesta. Volvamos a donde empezamos. Ahora mismo hay miles de estos animales en el tejado de tu casa. No tienen sistema circulatorio ni respiratorio.
Sobreviven al cero absoluto y a temperaturas de esterilización, a presiones 6 veces mayores que el fondo del océano y a dosis de radiación 1000 veces letales para un humano. Fueron al espacio sin nave ni traje y regresaron vivos y fértiles. Sus proteínas, copiadas en células de levadura y en células humanas en un laboratorio, les dieron a esas células resistencias que no tenían. Una nave espacial estrellada contra la Luna probablemente los depositó ahí, intactos, donde van a esperar indefinidamente a que alguien les lleve agua. Hay ejemplares que estuvieron congelados en la Antártida 30 años y al descongelarse siguieron viviendo y reproduciéndose. Y una bióloga rehidrató en 1948 unos tardígrados que llevaban 120 años secos en un museo y volvieron a moverse. El animal más pequeño del mundo resulta ser el que empuja más lejos los límites de lo que la vida puede hacer. Y lo lleva haciendo desde hace 530 millones de años, en el musgo de las paredes, invisible para todos, esperando en forma de tonel cada vez que el mundo a su alrededor se vuelve demasiado difícil. ¿Qué parte de esta historia te parece más difícil de creer? Cuéntamelo en los comentarios, porque cuando preparé este episodio, esa fue exactamente la pregunta que no dejé de hacerme. Comparte este video con alguien a quien le interese la biología extrema o la astrobiología, porque el tardígrado es la criatura que más directamente desafía nuestra definición de lo que significa estar vivo. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los animales y los seres vivos que la mayoría de la gente nunca llega a ver. El oso de agua lleva 530 millones de años aquí, sobrevivió todo lo que el planeta le puso por delante, y en este momento hay miles de ellos esperando en el musgo de tu jardín a que llueva para volver a moverse.